Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí con ustedes. Hoy día, día sábado. ¿Sábado qué? 28. Vamos a ver un momentico una cosa aquí. Sí. Día sábado 28 de diciembre del 2024. Y de nuevo con ustedes, con la idea pues de seguir la conversación que comenzó ayer hablando sobre el liderazgo y que tuve que suspenderla por lluvia, como dicen. Entonces hoy voy a complementar haciendo algunas observaciones sobre los factores que hacen a un líder. Siempre se ha mencionado la importancia de la educación de un líder. De hecho, desde la antigüedad, en ciertos ámbitos se adjudican la labor de formar líderes. Ciertamente eso es lo que se dicen en las escuelas militares, en las universidades, etcétera, ¿no? O sea, hay una tendencia a ofrecerle a las personas que acuden a esas instituciones, sea una academia militar, sea una universidad prestigiosa, la idea de que ellos van a ser líderes, conductores de masas. El problema es que el liderazgo tiene una serie de cualidades que son difíciles de desarrollar en aquellas personas que no tienen ese talento. Es un poquito como como las academias deportivas. Ellas pueden transformar a una persona apta en un gran atleta, que no lo lograrían sin una adecuada mentoría y sin una adecuada formación atlética. Pero si usted no tiene buenos músculos, si usted no corre rápido, si usted no tiene ciertas aptitudes que son genéticas en origen, pues va a ser muy difícil que usted termine ganándose una medalla olímpica. Pero fuera de ese tipo de conductas que requieren evidentemente una predisposición física o intelectual, hay un rango amplio que permite efectivamente hacer que una persona pueda terminar en una posición de liderazgo. Fíjense que hay una gran diferencia entre ser un líder y estar en una posición de liderazgo. Por ejemplo, una persona que haya heredado la empresa de sus padres puede ser el líder de su empresa, en el sentido de que él es la cabeza visible porque él heredó ese cargo. Pero eso no necesariamente lo hace un líder. Si las personas que trabajan en esa empresa no reconocen un cierto talento, una cierta habilidad, una destreza o una visión o una capacidad de hacer realidad las cosas que se propone, pues él podrá seguir siendo el CEO, pero nadie lo ve sino como el hijo que heredó la empresa que hizo el padre. El padre fue el verdadero líder que hizo una empresa de la nada, pero el hijo simplemente la heredó. Lo mismo puede pasar en los rangos militares. Uno puede llegar a cierto nivel por la vía de haber sido políticamente hábil para escalar posiciones en la jerarquía militar, pero no tener ningún tipo de liderazgo, al extremo de que a la hora que usted da una orden en una situación determinada, nadie lo sigue porque nadie confía en sus capacidades. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos de la persona que son esenciales
y son necesarios pero no suficientes para que una persona liderice un grupo dentro de su entorno humano, social. El primero y el más notable es el carisma. Y el carisma viene de la palabra caris, que significa don divino otorgado por los dioses. Es esa capacidad que tienen ciertas personas. Muchos de ellos se reconocen en forma innata, desde chiquitos. Usted se da cuenta de que esas personas tienen una influencia mayor en los que la rodean que el promedio de los que los rodean. Ve que son personas que persuaden, que generan confianza y que instintivamente las demás personas de su grupo de edad, sea de sus compañeritos en la escuela, de sus compañeritas de juego, inmediatamente perciben algunas facultades en la personalidad y en la capacidad de acción de esa persona, jovencito, se puede estar en el kindergarten. Usted entra en un kindergarten y ve los niños y sin tener mucha gran capacidad de observación, usted va a ver que hay niños que conducen a otros, niños que son seguidos por otros, niños que toman la iniciativa que no toman otros, y niños que tienen un grupo de seguidores sin ninguna explicación de por qué los otros se dejan conducir por las opiniones o las decisiones de esta persona. Y uno dice, ahí hay un líder potencial. Ahora, ese liderazgo, dado por el carisma, un don especial, que hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen. Hay personas que en el área política se ve muchísimo. Personas que sin tener ninguna trayectoria extraordinaria tienen un carisma notable que los hace sumamente electorales. Así, y viviendo aquí en los Estados Unidos, se me ocurren varias personas que tenían carisma y otros que no tenían carisma. Por ejemplo, se me ocurre que Kennedy es un hombre que era muy carismático. No solamente porque era hijo de una persona rica y de una persona con bastante influencia en la política y en la economía, como era el viejo Joseph Kennedy, pero indudablemente de los 3 hijos de Kennedy, John, que fue el que mataron, JF Kennedy, presidente Kennedy, tenía un enorme carisma. Y, sin embargo, su hermano Ted, un hombre de mucha experiencia que llegó a ser un gran congresista, durante muchos años fue una influencia importante en el Senado de los Estados Unidos, nunca tuvo esa ventaja de lucirle bien a los electores. Y eso que muchos dicen que estaba mucho mejor preparado que su hermano John para ocupar la presidencia de los Estados Unidos por los años de experiencia legislativa que tenía. Pero fíjense entonces cómo, aún con todo y eso, no era ni siquiera atractivo para los mismos de su partido. No era carismático. Y en ese mismo periodo histórico hubo otro presidente que también tenía mucha experiencia porque ya había sido vicepresidente de los Estados Unidos, pero tenía un grave problema, que es que aún sonriendo y bromeando, era una persona desagradable. Y se llamaba Richard Nixon, Dick Nixon. Y él lo sabía, lo comentaba siempre, que él no entendía por qué la gente le prefería, le sonreía y lo veía bien a John Kennedy y a él no lo veía bien. Y aún ganando las elecciones y siendo también presidente, nunca llegó a tener la simpatía ni siquiera de los republicanos, como la que gozó Kennedy
y que mantiene todavía aún después de muerto. Porque hay cosas de liderazgo que se mantienen aún después de la desaparición de la persona. Ustedes lo ven en figuras como Martin Luther King, por ejemplo. Ustedes lo ven en figuras como Gandhi. Ustedes lo ven en figuras como De Gaulle. Figuras como Churchill. Un hombre que siempre tuvo cualidades de líderes. Una de las cosas que ayuda mucho a mi juicio en esta percepción del líder es la actitud, la postura, la manera en que la persona proyecta autoridad. Y si ustedes ven a todos estos grandes líderes históricos, los buenos, como los que acabo de mencionar, y los malos, como Stalin, Hitler, Mao y tantos otros, Saddam Hussein, etc., son personas que, si ustedes ven sus fotos o ven sus videos y ven sus discursos, proyectan poder, proyectan autoridad, proyectan control. Es más, se dice que los seres humanos estamos equipados para censar ese tipo de actitud. Y que no solamente lo hacemos los seres humanos, lo hacen los animales. Los domadores de circo, de animales feroces, y estas personas que presentan animales fieros en espectáculos, cuando se les pregunta que cómo hacen para que los animales los obedezcan, animales que por otra parte tienen un origen natural salvaje, ellos describen mucho que la manera en que tú abordas al animal, haciéndole sentir que tú eres el que tiene el control, que tú eres el que tiene la fuerza y que está en tus manos el destino de ellos, los animales sensan eso y obedecen. Que eso es parte de una suerte de proceso darwiniano de respeto a la especie y que hace pues que los individuos de la misma especie o de especies diferentes puedan de alguna manera detectar ese lenguaje corporal y obedecer o aceptar la superioridad del líder. Pero como les dije en el episodio de ayer, el liderazgo no es nada más una cuestión de fuerza o de poder o de control. Hay un liderazgo que viene dado por el respeto y por la empatía, por la capacidad que tiene un líder de entender lo que le está pasando a sus liderados, a sus seguidores, poderles comunicar en forma clara y poder entender sus sueños y darles la sensación de que si se dejan conducir por él, sus sueños se van a transformar en realidad. Esto es una virtud que por supuesto ha sido buscada toda la vida por los políticos. Es una virtud también que ha sido buscada en las escuelas militares. Se aspira a que los grandes generales, de alguna u otra manera, puedan inducir en sus tropas, en sus oficiales, la sensación de triunfo. Ayer lo mencioné cuando hablé de Napoleón, de Bolívar, de Washington, de Antonio José de Sucre. En particular, Antonio José de Sucre me gusta mucho porque, primero, somos medio parientes, mi abuela era sobrina nieta del mariscal de Ayacucho, mi abuela materna. Pero lo más sorprendente era que el mariscal de Ayacucho era comandante en jefe de un ejército de 4, 5 mil, 6 mil hombres. Y él era un muchacho de 20 años, 21 años. 21 años. Y él comandaba tropas de hombres mucho mayores que ellos. Entonces usted dirá, bueno, porque él era el que tenía las charreteras y él era el oficial.
Eso es una buena explicación en el momento de la formación, en el momento de obedecer órdenes. Pero en el campo de batalla, nadie va a dar su vida por usted si usted no proyecta una imagen de liderazgo, independientemente de la charretera que tenga en el hombro. Eso se ha demostrado con la saciedad en todas las guerras, que en el marco de una situación crítica sobresalen líderes que tienen un bajo rango y se esconden oficiales o su gente que debería conducir, son los primeros en correr. O sea que eso me lleva también a otras características de los líderes, que es la valentía, la consistencia, la resiliencia, la sensación de que ellos se deben a algo más fuerte que la decisión de ellos de estar allí, que ellos representan la voluntad de las personas que los siguen. Eso se puede explicar en una escuela, se los estoy diciendo yo ahorita. Ustedes pueden escucharme y decir, yo voy a seguir la fórmula de José Cisneros para ser un líder, pero eso no les va a servir sino anecdóticamente. Eso tienen ustedes que medirse como líderes. Encontrar un grupo de personas y, como dije, identificar sus aspiraciones, su visión, evidenciar si ustedes tienen aceptación, si las personas entienden lo que usted quiere hacer y respetan sus conocimientos, su destreza, su valentía, que usted proyecta una imagen, como dije, una postura de ser una persona que sabe lo que va a hacer y lo luce. Usted no duda, usted no titubea, usted no dice hoy una cosa y mañana otra, porque todas esas cosas confunden a los seguidores. Los tornan en preguntas de, ¿será este señor capaz de llevarnos a donde queremos? O mejor lo cambiamos porque este es un fraude. Esta es una persona que cree que porque grita más, o porque tiene un uniforme, o porque tiene un pie más de estatura, él es el líder. No. A la hora de las chiquitas, él va a ser el primero en correr, él va a ser el primero en confundirse, él va a ser el primero en proyectar debilidad. Y alguno de las personas seguidoras se va a transformar en otra cosa que se llama un líder espontáneo. Un líder espontáneo es esas personas que emergen de una situación difícil y ocupan la posición de liderazgo. Hay cualquier cantidad de historias, sobre todo en situaciones de desastre, huracanes, terremotos, tornados, batallas, situaciones de violencia, situaciones dramáticas donde hay que salvar la vida de alguien, y alguien emerge de ese grupo siendo capaz de hacer cosas que cualquier otro hubiera podido hacer, pero él fue el único que las hizo. Él fue el único que las hizo. Hay cualquier cantidad de anécdotas. Hay una que yo siempre recordaré porque la vi en televisión. Se cayó un avión en el río Potomac, en Washington, D.C., en pleno invierno. Se estrelló ahí cerquita de uno de los puentes que cruzan el río. Y ahí estaba toda la televisión viendo a los pasajeros saliendo y lanzándose al agua para ser rescatados en medio de aguas heladas llenas de hielo. Y bueno, imagínense ustedes saliendo de un avión estrellado, ¿no? Y ahí en medio de todo, mientras los helicópteros de las televisoras sobrevolaban el área, pasó algo que todos los millones de personas que estaban viendo la televisión en ese momento pudieron observar y se quedaron atónitos. Una de las personas que estaban en el puente, de los que venían en autos y se bajaron a ver lo que estaba pasando, viendo que una mujer se estaba ahogando
y que no podía salir del agua por la ropa y por toda la situación en la que estaba, se quitó el abrigo de invierno y se lanzó al agua desde el puente. Nadó a donde estaba la señora y trató de socorrerla y la salvó. Bueno, él al día siguiente todo el mundo hablaba del héroe del Potomac, porque ahí delante de todo el mundo hizo algo que ha podido haber hecho cualquier otra persona en el puente. Pero él fue el único que se tiró a salvar una vida, ¿no? Y entonces en ese acto de heroísmo le preguntaron a él por qué lo hizo. Porque usted pasó de ser simplemente un observador a ser un participante de la tragedia, ¿eh? Y a exponer su vida. Primero lanzándose del puente, y segundo a un agua helada, y tercero a nadar con ropa en plena agua helada a recoger a alguien que se está ahogando. Y él dijo, no sé por qué lo hice. No recuerdo por qué hice eso. Simplemente vi la situación y lo hice, ¿no? Y esa anécdota me sirve para decir que hay líderes espontáneos que hacen esas cosas extraordinarias. Cuando nadie se los espera, cuando nadie se imagina lo que pueden hacer, salen alguna persona del grupo y hace un acto heroico, e inmediatamente cautiva la imaginación y el respeto de todos los demás, porque inmediatamente toda esa gente que estaba con él en el puente diría, este es un valiente, este es un héroe, este es un tipo que merece admiración, ¿no? Es interesante porque cuando reflexiono sobre ese caso, eso mismo he podido leer de actos parecidos de George Washington, de Simón Bolívar, de Napoleón, de hombres aguerridos que en un momento han hecho cosas verdaderamente locas delante de sus hombres, que los hombres pensarían, pero mi general se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre frente al enemigo exponerse de esa manera? Y sin embargo, lo hacen y se ganan, pues, el respeto de la tropa. Vamos a otro tipo de liderazgo, el intelectual. Fíjense, por ejemplo, ahí me viene ahora a raíz de que acabo de ver la película, no acabo, pero este año salió y la vi y me gustó mucho, la película de Robert Oppenheimer. Oppenheimer era un individuo que, como todos los físicos de su época dicen, ha debido haberse ganado el premio Nobel, porque fue un gran científico y un gran intelectual, un políglota, un hombre extraordinariamente inteligente en todas las áreas, además de que era físico, ¿no? Y sin embargo, la gente no lo recuerda por sus trabajos de física, por sus descubrimientos. Lo recuerda por el proyecto Manhattan. Como ustedes saben, el proyecto Manhattan fue el proyecto que costó billones de dólares, el más grande para su época, y que dio por producto final 2 bombas atómicas y toda la tecnología nuclear inicial de los Estados Unidos. Y lo interesante de esta película, que tocó un tema que ya yo había sabido con anterioridad, pero que lo estoy mencionando ahorita porque estoy hablando del liderazgo, convocó a 2 líderes, uno civil y uno militar. Uno indudablemente preparado para coordinar, dirigir y controlar grandes proyectos, que fue el general que no recuerdo ahorita su nombre, lo voy a buscar y lo voy a poner aquí abajo en el video, que fue el que hizo el Pentágono. Él estuvo a cargo de la construcción del edificio de oficinas más grande del mundo y cuartel general central de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Él fue el oficial a cargo de controlar ese proyecto. Ustedes se imaginarán
la magnitud de un proyecto de construcción de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de dólares bajo tu control y tu observación y tu custodia. Estamos hablando de miles de millones de personas embarcadas en la construcción, planificación, diseño, constructores, empresas contratistas, etc. Y tú eres el que estás a cargo de que ese edificio, dentro de cierto tiempo y dentro de cierto presupuesto, esté listo, construido, habitable y utilizable. Eso es una gran responsabilidad. Bueno, este señor había logrado eso y por ese motivo yo me imagino que Franklin Delano Roosevelt o el general Marshall, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, encontraron que era la persona más adecuada para crear el proyecto Manhattan. En otras palabras, aquí están los físicos. Ellos dicen que se puede hacer. Hay dos teorías, una con uranio y otra con plutonio. Nunca se ha hecho antes. No se sabe qué va a pasar cuando eso explote, pero si nosotros no lo hacemos, lo hacen los alemanes. ¿A quién le damos ese proyecto? Yo voy a hacer una transgresión aquí imaginaria. Yo me imagino que FDR, que es mi presidente favorito, es el presidente de los Estados Unidos que después de haber conocido más de su gestión como presidente, independientemente del inicio de George Washington y de las contribuciones extraordinarias de Abraham Lincoln, desde un punto de vista más moderno, tengo una gran admiración por Franklin Delano Roosevelt. Y él diría, bueno, yo tengo que hacer esto. La sobrevivencia del mundo libre depende de que nosotros tengamos un control de esta bomba, porque si nosotros no la tenemos primero, Hitler va a hacer lo que le dé la gana con cualquier país que quiera. O sea que tenemos que tener esto pronto. ¿A quién le damos ese dineral y a quién le damos esa responsabilidad de hacer algo complicado que no se ha hecho antes? Yo imagino que él le diría eso al general Marshall, que era su subordinado, y el general Marshall haría las preguntas adecuadas allí en el Pentágono. Le diría: ¿quién puede hacer un proyecto? ¿Quién puede coordinar este proyecto? ¿Quién puede gastar este dineral y que al final dé resultado? Este general. Inmediatamente salió el nombre de él. Este no ha disparado un tiro, este no ha ganado una batalla, pero a la hora que usted le dice construya algo, se lo hace a tiempo y en la calidad y en la eficacia y en eficiencia que usted quiere. Perfecto. Lo llamaron y le zumbaron esa papa caliente, hot potato. General, mucho gusto, muchas gracias. He escuchado muy buenos comentarios de usted. La gente que ha trabajado bajo su comando dice que usted es un hombre muy eficiente, que tiene una gran habilidad de rodearse de gente buena y de tener un control firme y de hacer que las cosas pasen. Fíjense esa calidad, esa cualidad, hacer que las cosas pasen. Hay líderes que lo único que hacen es hablar paja y hay otros que hacen que las cosas pasen. Bueno, entonces este señor empieza a reunir todos los científicos y el personal técnico que se necesita para hacer la bomba atómica. Y uno de sus problemas es quién va a dirigir no la construcción, no los hangares, no la seguridad, no la parte administrativa, técnica y de secreto que tiene que ver con esta operación, sino quién va a construir la bomba. Tiene que ser alguien que sepa de esto. Ninguno de estos militares que está al lado mío sabe ni remotamente de qué estamos hablando. O sea que tendría que ser una persona que sepa mucho de física. Pero además de saber de física y de ser un hombre de una inmensa inteligencia, tiene que ser un líder. Porque él no va a hacer la bomba solo. Él la va a hacer con un ejército de científicos
delegar parte del proyecto a cada uno y seguir teniendo control e idea de lo que está pasando. Tiene que ser un individuo que sea un líder en su grupo, porque aquí ningún físico de los aliados o de los Estados Unidos va a seguir a un pelele porque le pongamos un uniforme. Va a tener que ser una persona que los físicos y los científicos respeten. Tiene que ser una persona que se quite el sombrero de físico y asuma el rol de administrador. Tiene que ser una persona que sepa guardar secretos. Tiene que ser una persona patriótica. Porque si ponemos ahí a un amigo del enemigo, pues no vamos a estar muy bien, ¿no? Compartiendo sus secretos con el enemigo. Entonces, este señor, este general, se puso a buscar quién era dentro de la comunidad científica de gente súper brillante, el único que podía tener esas cualidades. Y no lo encontraba. Físicos brillantes, premios Nobel, habló con Einstein, habló con Fermi, habló con cuanta luminaria de la época, pasó por su lista, y después de hablar con ellos diría, esto sabe mucho de física, esto es una mente brillante, pero y este señor no le daría la administración de un restaurante. En 2 meses está quebrado el restaurante. O no veía cualidades de líder. Hasta que se entrevistó con Robert Oppenheimer. Y bastó esa conversación, o varias conversaciones, yo no sé, yo no estaba allí. Vean la película. Para que ambas partes, el militar y el civil, se identificaran con el proyecto, entendieran la misión y confiaran el uno del otro. Oppenheimer, de que este general podía entender su lenguaje y le podía suministrar todos los recursos que él solicitara. Todo. Él podría hacer posible todo. Hay una escena fantástica donde él llega ahí a ese sitio donde iban a construir el pueblo, donde iban a ensamblar la bomba. Y él lo lleva y le dice, yo creo que este podría ser un buen sitio. Y entonces le dice este general a Oppenheimer, bueno, si usted me dice yo le construyo un pueblo aquí mañana, dice, bueno, aquí lo vamos a hacer. Por la topografía, por el aislamiento de esa zona, por toda una cantidad de factores topográficos, geográficos, atmosféricos, etc. Y al día siguiente el general estaba construyendo una ciudad pequeña para miles y miles de personas. No solo allí, sino en otras partes de los Estados Unidos, donde se iba a enriquecer el uranio y donde se iban a hacer las pruebas y a generar el material atómico. Y inmediatamente este general se dio cuenta de que no estaba hablando con un físico común y corriente, sino que estaba en presencia de un talento de liderazgo, de un hombre extraordinariamente inteligente y que podía en un momento dado liderizar, conducir a una serie de individuos que lo superaban en méritos académicos y de investigación. O sea, ya había gente a quien Oppenheimer tenía que respetar porque estaban por encima de él en la jerarquía científica. Pero para esa operación Oppenheimer era el jefe, el líder. Y es interesante cómo ese liderazgo fue aceptado, no porque él fuera el físico más brillante, que sí lo era en muchos aspectos, sino porque la gente sabía que él podía conducir efectivamente esto. Entonces allí ustedes pueden ver en esta persona, en estos dos personajes, el general, un hombre con muchas grandes aptitudes organizativas, metodológicas, para crear grandes proyectos, y un genio de las matemáticas, de la física, pero con una gran capacidad de liderazgo científico.
justamente la combinación apropiada para que después de cierto tiempo esa bomba estuviera lista, esas bombas funcionaran y se lograra todo y no se perdiera ese dineral. Entonces, en unas cuestiones que leí le preguntaron alguna vez a este general, ¿usted tuvo alguna duda después que designó a Oppenheimer como el jefe científico del proyecto Manhattan? Le dije, no, después que yo hablé con él, yo sabía que él iba a hacer esa bomba. No tenía la menor duda de que si alguien podía hacer esa bomba con esos científicos era Robert Oppenheimer. Y no he encontrado, pero yo me imagino que si le habrán preguntado a Oppenheimer, ¿usted confía en este general? Este general no lo irá a hacer quedar mal. ¿No será que usted hace todo bien y la cosa al final no funciona por esto o por aquello que se hizo mal desde el punto de vista de la ingeniería, de planta, etcétera, en virtud de que el general no hizo bien su trabajo? No sé qué en realidad pensaba Oppenheimer de este general, pero me atrevo a pensar que diría, no, este tipo sabe lo que está haciendo. Si algún hombre, con algún general de todos los Estados Unidos yo hubiera podido trabajar eficazmente para hacer esto, era con este señor. Entonces fíjense ustedes, dos líderes se encuentran, colaboran, se complementan y logran hacer para ese momento el proyecto más complejo científico-técnico y de construcción que se hubiese hecho en el mundo. Porque no era nada más hacer las bombas, era todas las instalaciones y todo lo que se hizo para poder hacer posible que esas dos bombas explotaran. Terrible, desde un punto de vista simbólico, ¿no? Que semejante esfuerzo de inteligencia fuera precisamente para desarrollar armas de destrucción masiva terribles que todavía nos siguen amenazando. Pero bueno, en ese momento se consideró que la defensa del mundo libre tenía que tener ese recurso. Pero bueno, vuelvo a mi liderazgo, ¿no? Entonces, hay liderazgos intelectuales, hay personas que son escritores, que no solamente liderizan un movimiento intelectual porque sus obras han sido muy importantes, sino porque su personalidad tiene carisma y son admirados, son reconocidos, aun cuando hay muchos intelectuales reconocidos, pero en el campo de ellos su nombre resuena como ningún otro. Y eso pues es una combinación de talento, una combinación de dotes, de personalidad y de una historia de construcción de un ego importante. Yo no soy muy experto en materia de egos, pero ciertamente todo gran líder tiene un gran ego y tiene un ego reconocible por los que conduce. Si no tuviera ese logro de que su ego fuera reconocido y aceptado por sus seguidores, pues no serviría para nada de líder. Es más, se me ocurre decirles aquí entre nosotros que el ego es el toque mágico que permite a un líder diferenciarse de sus seguidores. Y recuerden de que el ego no es nada más el ser arrogante o imponente o grosero o autocrático. Hay liderazgos blandos que también a través de la humildad, de la paciencia, de hablar en voz baja, representan un ego alto, quizás diferente, quizás no vinculado mucha gente a eso, pero yo dificulto que alguien me diga que un hombre como Mahatma Gandhi o como la Madre Teresa no tenían un ego importante. Si no hubieran tenido un ego importante, nosotros o yo no estaría hablando de ellos.
si ellos llegaron a las posiciones que llegaron, si muchas personas, líderes pacifistas, Martin Luther King y otros, muchos otros, Mandela, todas esas personas tienen egos fuertes, personalidades recias y una visión diferente a la de sus contemporáneos. Por eso uno sabe quiénes son y por eso uno los admira. Luego vamos a los liderazgos negativos, aquellos liderazgos que conducen a su pueblo no a la grandeza, no a la libertad, no a la realización de grandes planes. No son líderes que ponen metas grandes, como la de llegar a la luna, como la de triunfar en una batalla, como darle libertad a 5 países, como la de construir un canal de un océano a otro. Proyectos complejos, proyectos difíciles, y como dijo Kennedy, lo vamos a hacer no porque sea fácil, sino porque precisamente es difícil. Y ese liderazgo y ese carisma es el que nutre esa visión de futuro y de grandeza. Pero hay líderes que en ese mismo estilo logran de una u otra manera la destrucción de sus pueblos, porque su visión era abusiva, era criminal, era genocida y era violenta. Todo liderazgo que promueve la violencia corre el riesgo de terminar en forma violenta con el líder que lo propone. Entonces es algo interesante el ascenso de Hitler al poder, y de Mussolini, y de Stalin, y de Mao. Liderazgos que en su momento se imponían por el terror. La gente no seguía a estos líderes por pasión o por reconocimiento, sino por miedo, porque esa es otra forma de conducir, con terrorismo, amedrentando a las personas que usted pretende seguir, amenazándolas, vendiéndoles la idea de que sin usted ellos van a perecer, ellos van a sufrir las consecuencias si no se dejan guiar por usted. Y eso incluye líderes religiosos también, los ayatolas, todos esos, los papas que llevaron a grandes cantidades de cristianos a las matanzas de las cruzadas, los líderes católicos que llevaron a millones de personas a la muerte con la Santa Inquisición. Imagínense ustedes qué contradicción de 2 palabras, Santa Inquisición. ¿Cómo puede ser algo visto como santo que era sencillamente asesinar y torturar personas por el puro placer de pensar que se estaba sirviendo a Dios? Entonces hay que estar bien alerta de cuando salen esos liderazgos potencialmente destructivos. Y yo diría que los signos tempranos de eso es el lenguaje. Cada vez que ustedes vean una persona seguida de otro grupo de personas que los alaban, juzguen el lenguaje del líder. Eso les va a decir si el líder es compasivo, pacífico, cuenta con un grado de agresión suficiente para lograr triunfar si es algo militar, pero es compasivo, reconoce el valor de la vida humana, respeta al enemigo en sus momentos más difíciles, porque de lo contrario, ese liderazgo puede verse socavado por traiciones internas, el famoso proceso de lo que llaman maquiavelismo. Tristemente el pobre Maquiavelo se le endosó la filosofía de ese libro, pero honestamente cuando hay un liderazgo como ese, es inevitable que se producen traiciones, porque la gente que te sigue para complacerte y para defenderse, para proteger su vida.
pero en el momento en que sienten algún tipo de debilidad, te liquidan, te neutralizan, como dicen ahora. Entonces, bueno, ese es el comentario que quería hacerles hoy en relación a mi visión de los liderazgos. Más recientemente, a nivel político, se ha popularizado, valga la redundancia, el populismo. Es decir, liderizar no señalándole a la gente hacia dónde se debe ir de acuerdo a las características de la situación y a la sabiduría, a la visión o a la capacidad del líder, sino para satisfacer a la población aprovechando sus carencias y sus peores sentimientos. Entonces, usted utiliza la xenofobia, la agresión, la mentira, el engaño, la farsa, para convencer a un grupo de seguidores de que lo sigan a usted, para reivindicar lo que ellos creen que son sus derechos, pasando por encima de los derechos de los demás. Entonces, eso resulta en lo que se conoce como el fascismo. Y tenemos ese proceso histórico que ocurrió en Europa, donde Hitler aprovechó ese dolor que quedó en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, después de haber perdido la guerra y de haber sido humillados, no solamente por haber perdido, sino haber sido sumidos en una miseria enorme para pagar los costos de la guerra, aún habiendo perdido la guerra. Pues él logró venderles al pueblo alemán la idea de que ellos eran un pueblo elegido, de que ellos debían vengar esa vergüenza a que fueron sometidos, que ellos eran superiores, que otras razas y otros grupos humanos eran seres inferiores, que debían ser exterminados y que estaban contaminando la sangre del pueblo alemán. Y todas esas cosas que ustedes han oído hasta el cansancio de las ideas de Hitler. Y eso volvió literalmente paranoico, enfermó a toda una sociedad que aceptó el nazismo, primero por ignorancia histórica, segundo por miedo. Yo diría que más por miedo que por ignorancia histórica. Mucha gente terminó levantando la mano, haciendo el saludo nazi, por miedo a no hacerlo en público, porque si usted era de los pocos que no levantaba el brazo, usted al día siguiente sufría las consecuencias, ¿no? Y crearon un régimen de terror, donde los hijos terminaron denunciando a sus padres, denunciando a sus vecinos, traicionando a personas amigas, a sabiendas de que les estaban pasando cosas horribles, pero tenían miedo, cada quien estaba asustado. Y eso, no crean, uno piensa que ya esas etapas de la conducción y del liderazgo han sido superadas, pero no. Todavía hay líderes así, que fundamentan su pretendido liderazgo y su poder adquirido por vía democrática a través de una agenda populista, complaciente, que promete cosas que no son viables, que promete eras de grandeza sin tomar en consideración que el planeta tiene otros grupos humanos que también merecen su espacio, merecen el control de sus tierras y propiedades y merecen progresar también. Y entonces esa visión de que somos un imperio, yo conduzco el imperio, yo les prometo que el imperio va a volver a ser imperio para siempre y el que no le guste, vamos a acabar con ellos.
Eso es una agenda peligrosa, que las veces que se ha formado esa matriz de opinión en un grupo humano importante, son difíciles de desmantelar, porque una vez que se llega al poder, típicamente esos líderes, si es que se puede llamar así, porque sí son líderes, esos líderes crean organizaciones de terror donde es importante dividir a las personas entre nosotros y ellos, los que están conmigo y los que no están conmigo, y los que no están conmigo son mis enemigos. Eso es importante porque esos líderes ven la realidad en forma de una dualidad, o estás conmigo o estás contra mí. No estar de acuerdo con ellos no es simplemente no estar de acuerdo, es pensar que ellos lo ven a uno como el enemigo. Entonces yo espero que toda esta plática de hoy les haya servido de interés para reflexionar sobre la importancia del liderazgo, el reconocimiento temprano de los líderes y el grave problema que significa un liderazgo mesiánico, un liderazgo violento, un liderazgo revanchista, un liderazgo basado en la separación, en la división y en el odio. Cuando ustedes vean un mensaje de un líder, sobre todo si ese líder es carismático y si ese líder está apoyado por entidades oportunistas, es importante tomar las previsiones del caso, porque eso ha causado y ha llevado a muchos países a la ruina, a la guerra, a la total destrucción, y es casi un pronóstico de malos tiempos por venir. Ese es mi programa de hoy. Ya me voy a retirar a mi casa y que tengan un buen fin de semana, el penúltimo de este año 2024 y el que va a dar inicio al 2025 con un nuevo presidente, un nuevo equipo político que va a conducir no solamente la economía de los Estados Unidos, sino va a conducir la fuerza militar más formidable que jamás se haya desarrollado en un país, la economía más grande del mundo, la tecnológicamente más avanzada, y eso tiene sus problemas si ese liderazgo no está a la altura de las expectativas.